Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos cada rincón de la vida de nuestras estrellas turcas más queridas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de una mujer que lo tiene todo: talento, belleza, una sonrisa que ilumina la pantalla y una personalidad arrolladora. Sí, hoy vamos a hablar de la única e inimitable Demet Özdemir. Prepárense porque este vídeo va a ser un torbellino de emociones. Vamos a recorrer su trayectoria desde sus humildes comienzos hasta convertirse en la superestrella que es hoy. Vamos a reír con sus momentos más divertidos, a emocionarnos con sus triunfos, y a conocer un poco más sobre las dificultades que ha enfrentado en el camino. En definitiva, vamos a celebrar la vida de Demet, una mujer inspiradora que nos demuestra que con trabajo duro y pasión, los sueños se hacen realidad. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Sí, a ti que estás viendo esto. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo con chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades turcas favoritas. No te arrepentirás. Ahora sí, vamos al lío. Demet Özdemir, nacida en Kocaeli, Turquía, un 26 de febrero de 1992, no tuvo una infancia fácil. La separación de sus padres cuando ella era muy joven la marcó, pero lejos de desanimarla, la convirtió en una mujer fuerte y resiliente. De hecho, ella misma ha contado en entrevistas que ese momento la obligó a madurar rápidamente y a asumir responsabilidades desde muy joven. Pero incluso en medio de la adversidad, Demet siempre mantuvo viva su pasión por el baile. Y es que desde niña, Demet sintió una atracción irresistible por la danza. Bailar era su refugio, su forma de expresarse y de canalizar sus emociones. A pesar de las dificultades económicas, su madre hizo todo lo posible para que Demet pudiera tomar clases de baile, y ella aprovechó cada oportunidad al máximo. Su talento era evidente y pronto comenzó a destacar en el mundo del baile. No se limitó a un solo estilo, explorando el ballet clásico, el jazz, el hip hop e incluso danzas tradicionales turcas. Esta versatilidad le permitió desarrollar una técnica impecable y una capacidad para adaptarse a diferentes ritmos y coreografías, lo que sería crucial en su futura carrera. Su madre, Aysen Özdemir, siempre fue su mayor apoyo, sacrificándose para que Demet pudiera asistir a clases y participar en concursos. Aysen, una mujer trabajadora y luchadora, le inculcó a Demet valores como la perseverancia, la honestidad y la importancia de nunca rendirse, lecciones que Demet llevaría consigo a lo largo de su vida. Su carrera como bailarina profesional comenzó como bailarina de apoyo para la famosa cantante turca Bengu. Imagínense la emoción de Demet, una joven llena de sueños, compartiendo escenario con una de las artistas más importantes del país. Esa experiencia fue crucial para ella, ya que le permitió conocer de cerca el mundo del espectáculo y aprender de los mejores. Recorrió escenarios de toda Turquía junto a Bengu, participando en videoclips y programas de televisión. Observó de cerca el trabajo de los técnicos, los maquilladores, los estilistas y, por supuesto, de la propia Bengu, absorbiendo cada detalle del funcionamiento de la industria del entretenimiento. Durante este periodo, Demet también se dio cuenta de que, además del baile, tenía una gran capacidad para conectar con el público. Su carisma y su energía contagiaban a quienes la veían actuar, y comenzó a considerar la posibilidad de explorar otras facetas artísticas. Pero Demet tenía ambiciones más grandes. Ella quería brillar con luz propia, quería ser la protagonista. Así que con valentía y determinación, decidió dar un giro a su carrera y probar suerte en la actuación. Su primer papel fue en la serie Sana Bir Sr. Bereceğim, en 2013. Aunque era un papel secundario, Demet llamó la atención del público y de los productores gracias a su carisma y su talento natural. La serie, una adaptación de la serie española Los Protegidos, le brindó a Demet la oportunidad de trabajar junto a actores consolidados y de aprender los fundamentos de la actuación frente a las cámaras. Interpretó a Aylin, una joven con poderes telepáticos, un personaje que le permitió demostrar su capacidad para transmitir emociones complejas y su facilidad para conectar con el público joven. A pesar de su inexperiencia, Demet se entregó por completo al papel, tomando clases de actuación y trabajando duro para perfeccionar su técnica. Su esfuerzo fue recompensado con el reconocimiento del público y la atención de los medios especializados, que destacaron su frescura y su potencial como actriz. A partir de ahí su carrera despegó como un cohete. Participó en varias series y películas, pero fue su papel protagónico en la serie Zilek Kokusu, en 2015 lo que la catapultó a la fama.
En esta serie, Demet interpretó a Asl, una joven soñadora que trabaja como pastelera y que se enamora de un rico heredero. La química entre Demet y su coprotagonista, Yusuf Zim, era innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Zilek Kokusu fue un verdadero fenómeno en Turquía, y su popularidad se extendió a otros países de Europa y Latinoamérica. La serie combinaba elementos de comedia romántica con toques de drama familiar, y el personaje de Asl se ganó el cariño del público por su ingenuidad, su optimismo y su determinación para perseguir sus sueños. El vestuario de Demet en la serie, con sus colores pastel y sus diseños femeninos, marcó tendencia entre las jóvenes turcas, y su peinado se convirtió en uno de los más imitados. La serie no solo consolidó la carrera de Demet como actriz, sino que también la convirtió en un ícono de la moda y en un modelo a seguir para miles de jóvenes que admiraban su estilo y su actitud positiva. Pero sin duda el papel que la consagró como una de las actrices más queridas de Turquía fue el de Sanem en la exitosísima serie Erkencikus en 2018. En esta comedia romántica, Demet interpretó a una joven llena de energía y espontaneidad que trabaja en una agencia de publicidad y que se ve envuelta en un divertido juego de amor. La serie fue un fenómeno mundial, y Demet se convirtió en un rostro conocido en países de todo el mundo. Su interpretación de Sanem le valió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo el premio a Mejor Actriz de Comedia en los premios Pantene Golden Butterfly. Erkencikus superó todas las expectativas, convirtiéndose en un éxito de audiencia no solo en Turquía, sino también en España, Italia, Grecia, Latinoamérica y otros países del mundo. El personaje de Sanem, con su torpeza adorable, su creatividad desbordante y su espíritu libre, conquistó el corazón de millones de espectadores que se identificaron con sus sueños y sus inseguridades. La serie también destacó por su cuidada producción, sus bellos paisajes y su banda sonora pegadiza, que contribuyeron a crear una atmósfera mágica y romántica. Erkencikus no solo fue un éxito profesional para Demet, sino también personal. Durante el rodaje de la serie, surgió el amor entre ella y su coprotagonista, Can Yaman. Su relación capturó la atención de los medios y de los fans, que los apodaron Kandem. Aunque su romance fue breve y terminó de forma abrupta, siempre será recordado como uno de los más apasionados de la televisión turca. La química entre Demet y Can en la pantalla se tradujo en una intensa conexión personal fuera de ella, y su romance se convirtió en el tema de conversación favorito de la prensa rosa turca. Los fans de la serie se volcaron en apoyo de la pareja, creando perfiles en redes sociales dedicados a celebrar su amor y a compartir fotos y vídeos de sus momentos más románticos. Sin embargo, la presión mediática y las exigencias de sus agendas profesionales terminaron por desgastar la relación, que llegó a su fin de manera inesperada. A pesar de la ruptura, Demet y Can siempre han mantenido una actitud profesional y respetuosa el uno hacia el otro, y su trabajo en Erkencikus sigue siendo recordado como uno de los más exitosos y entrañables de la televisión turca. Después de Erkencikus, Demet continuó cosechando éxitos con otras series como Doğduğun Ev Kaderindir y Aşk Taktikleri, una película original de Netflix que también tuvo una secuela. En cada uno de sus proyectos, Demet demuestra su versatilidad como actriz, interpretando personajes muy diferentes con gran talento y entrega. Doğduğun Ev Kaderindir representó un cambio radical en la carrera de Demet, que se alejó de la comedia romántica para adentrarse en un drama social profundo y conmovedor. En esta serie, Demet interpretó a Zeynep, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no ama para salvar a su familia de la pobreza. El personaje de Zeynep le permitió a Demet explorar facetas más complejas y dramáticas de su talento actoral, y su interpretación fue elogiada por la crítica por su sensibilidad y su autenticidad. La serie abordó temas como la desigualdad social, el matrimonio forzado, la violencia doméstica y la importancia de la educación, y generó un debate público sobre estos temas en Turquía. Pero la vida de Demet no solo ha estado marcada por el éxito profesional. También ha tenido que enfrentar momentos difíciles, como la pérdida de su abuela, a quien ella estaba muy unida. Además, ha sido objeto de críticas y rumores sobre su vida personal, como cualquier figura pública. Sin embargo, Demet siempre ha sabido mantenerse fuerte y fiel a sí misma, demostrando una gran madurez y resiliencia. La pérdida de su abuela fue un golpe muy duro para Demet, que siempre la consideró su segunda madre y su mayor confidente. En entrevistas, Demet ha hablado abiertamente sobre el dolor que sintió tras la muerte de su abuela y sobre cómo la superó gracias al apoyo de su familia y sus amigos. Demet también ha tenido que lidiar con la presión mediática y los rumores sobre su vida personal, que a menudo han sido exagerados o inventados por la prensa rosa.
Sin embargo, Demet ha aprendido a no prestar atención a los comentarios negativos y a centrarse en su trabajo y en las personas que la quieren y la apoyan. Y hablando de su vida personal, no podemos dejar de mencionar su matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç. La pareja se casó en agosto de 2022 en una ceremonia espectacular a la que asistieron numerosas celebridades turcas. Sin embargo, lamentablemente su matrimonio llegó a su fin a finales de 2023. A pesar de la separación, Demet ha demostrado una gran elegancia y respeto hacia Oğuzhan, evitando cualquier tipo de polémica y enfocándose en su trabajo. La boda de Demet y Oğuzhan fue uno de los eventos sociales más importantes del año en Turquía, y la ceremonia se transmitió en vivo por televisión. Demet lució un espectacular vestido de novia diseñado por Zuhair Murad, y la fiesta contó con la presencia de numerosas celebridades del mundo del espectáculo y la música. Sin embargo, la felicidad de la pareja duró poco, y a finales de 2023 anunciaron su separación en un comunicado conjunto. A pesar de la ruptura, Demet y Oğuzhan han mantenido una relación cordial y respetuosa, y han evitado hacer declaraciones públicas sobre los motivos de su divorcio. Hoy en día, Demet Özdemir es una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un ícono para millones de personas en todo el mundo. Además de su trabajo como actriz, Demet también es una exitosa empresaria. Tiene su propia línea de ropa y es embajadora de varias marcas reconocidas. La línea de ropa de Demet, llamada Demet Özdemir Collection, está inspirada en su estilo personal y se caracteriza por sus diseños cómodos, femeninos y a la moda. Demet también ha colaborado con varias marcas de cosméticos y de productos para el cuidado del cabello, y ha protagonizado campañas publicitarias para marcas de lujo como Pantene y L'Oréal. Pero lo que realmente hace especial a Demet es su cercanía con sus fans. Ella siempre se muestra agradecida por el apoyo que recibe y se esfuerza por mantener una comunicación constante a través de las redes sociales. Demet es una mujer inspiradora que nos demuestra que con trabajo duro, pasión y una actitud positiva, todo es posible. Demet utiliza sus redes sociales para compartir fotos y vídeos de su vida personal y profesional, para interactuar con sus fans y para promover causas benéficas. Demet es una defensora de los derechos de los animales y colabora con varias organizaciones que se dedican a rescatar y proteger a animales abandonados. También apoya causas relacionadas con la educación y la igualdad de género, y utiliza su plataforma para concienciar sobre estos temas y para animar a sus seguidores a involucrarse. Hemos recorrido un largo camino juntos hoy, recordando los momentos más importantes de la vida de Demet Özdemir, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una superestrella. Hemos reído con sus momentos más divertidos, nos hemos emocionado con sus triunfos y hemos conocido un poco más sobre las dificultades que ha enfrentado en el camino. En definitiva, hemos celebrado la vida de Demet, una mujer que nos inspira a perseguir nuestros sueños. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Demet Özdemir es simplemente increíble. Ahora quiero saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Cuál es su momento favorito de la carrera de Demet? ¿Qué es lo que más admiran de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la historia de Demet Özdemir, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.